En esta hora queremos tener un estudio especial. Diríamos que esto es un programa extra de Me Gustaría Saber, porque queremos tocar una pregunta que nos llega mucho a nuestro ministerio, y es la pregunta en cuanto a si hay alguna fecha para la venida de Jesús. Algunos proponen la fecha del año 2027, algunos proponen la fecha del año 2031, y junto con esa pregunta hay otras preguntas en cuanto a cuándo y cómo volver a aplicar los periodos proféticos que encontramos en la Biblia. Voy a tratar de responder esto con la Biblia y con el espíritu de profecía, y voy a comenzar compartiendo con ustedes algunas razones por las cuales nosotros aplicamos el principio del día por año. Pues partimos de allí porque esa es la clave para saber cuándo es que nosotros interpretamos periodos proféticos de manera literal y cuándo es que nosotros podemos interpretarlos de manera simbólica. Una razón es que las expresiones que se usan en común y que nosotros como adventistas del séptimo día interpretamos como expresiones simbólicas de tiempo profético, normalmente son dadas en lenguaje simbólico. Por ejemplo, tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. La expresión 42 meses, la expresión 1260 días, 70 semanas, son muy particulares. Dios pudo haber dado estas expresiones en lenguaje literal, pero en vez de eso se nos dieron con un sabor simbólico. Por ejemplo, cuando hablamos de otros periodos bíblicos que no son proféticos en el sentido de profecías apocalípticas, se da siempre en lenguaje literal. Un ejemplo de esto podría ser los 400 años de esclavitud en Egipto que se le profetizó a Abraham, encontramos en Génesis 15, los 120 años de predicación de Noé en Génesis 6, los 70 años de cautiverio babilónico que vemos en Jeremías 25, también los 3 años y 6 meses de sequía en los días de Elías, que tanto Lucas 4:25 como Santiago 5:17 los mencionan tal cual como son. Parece ser entonces que Dios diferencia entre un tiempo literal y un tiempo simbólico. El tiempo literal se da tal cual como es, y en el contexto en que se da, las historias son o tienen un carácter literal. Esa sería de hecho mi segunda razón, y es que el tiempo simbólico o los periodos de tiempo simbólico siempre se encuentran dentro del contexto de pasajes apocalípticos donde los símbolos predominan. Por ejemplo, una vez más, los 3 años o al tiempo y la mitad de un tiempo se encuentran en un capítulo donde hay 4 bestias simbólicas, un mar simbólico, vientos simbólicos, nubes simbólicas, cuernos simbólicos y un cuerno pequeño simbólico. Similarmente también los 1260 días se encuentran en un contexto donde hay una mujer simbólica, esto es Apocalipsis 12, donde está vestida esta mujer con el sol simbólico, que se para sobre una luna simbólica, con 12 simbólicas estrellas sobre su cabeza. Ella es perseguida por un dragón simbólico que tiene 7 cabezas simbólicas, 10 cuernos simbólicos, y quien arroja a la tierra la tercera parte de las estrellas simbólicas. En Apocalipsis 13 encontramos la otra expresión, que es los 42 meses, que se encuentran dentro de un contexto también simbólico, una bestia compuesta simbólica, también 10 cuernos simbólicos, que recibe poder de un dragón simbólico y que también se levanta de aguas simbólicas. Claramente entonces vemos que cuando nosotros encontramos los periodos de tiempo en un contexto apocalíptico y simbólico, entonces debemos aplicar el principio del día por año. Razón número 3. El cuerno pequeño de Daniel 7
se levanta entre los 10 cuernos de la cabeza de la cuarta bestia, que representa Roma. Es claro de la historia que el Imperio Romano se fragmentó en 10 tribus bárbaras y eventualmente el imperio se dividió. Daniel 7 deja claro entonces que no hay ningún espacio entre un reino y otro, no hay vacíos. El león es sucedido inmediatamente por el oso es sucedido inmediatamente por el leopardo les sigue el dragón, y el dragón entonces vemos que salen 10 cuernos y luego después de ese cuerno sale el cuerno pequeño. Ahora, si el cuerno pequeño se levanta entre los 10 y luego la división completa de los 10 reinos terminó en el año 476 y el cuerno pequeño, dice Daniel 7, que estaría reinando, teniendo poder hasta el tiempo del juicio, en 1844, entonces el tiempos y la mitad de un tiempo de dominio del cuerno pequeño debe ser 1260 años y no deben ser días literales. Ahora, aquí hay un problema, porque aquellos que están aplicando estos periodos de tiempo, incluyendo los 1260 años al futuro de manera literal, están interrumpiendo la cadena profética, que de hecho es un principio clave en la interpretación de profecías adventistas, que fueron los principios historicistas que Guillermo Miller y sus seguidores compartieron, de donde surgió la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En otras palabras, estamos minando uno de los principios y fundamentos proféticos de la teología adventista, y no podemos llamarnos adventistas si nosotros estamos utilizando principios preteristas o principios futuristas de interpretación. Y la pregunta que yo me hago es entonces, cuando se reaplican ciertos periodos libremente, ¿qué dicta o cómo se puede determinar cuáles puedo aplicar y cuáles no? Porque un grave error es tomar la tipología de la Biblia y hacer dobles aplicaciones libremente, que en muchos casos la podemos hacer, pero tomar cada uno de los detalles exactamente como es, incluyendo los detalles de tiempo, y entonces mirar o a tratar de adivinar y encajar en el futuro donde comienzan. En el caso del cuerno pequeño, entendemos que el periodo de los 1260 años va a volverse, la experiencia se va a volver a repetir, pero no el tiempo, porque entonces tendríamos que mirar un nuevo surgimiento del cuerno pequeño, otra vez en Europa, o tenemos que buscar ahora los 10 cuernos a qué representan, y tenemos que buscar entonces los 3 cuernos que se van a arrancar para que salga el cuerno pequeño, ¿cuáles son? Estamos entendiendo lo que estamos diciendo. Aplicar estas profecías apocalípticas al futuro lo que hace es que rompe la cadena profética. Lo que se aplica al futuro, lo que tiene doble aplicación, son algunas características, principios en juego. Por ejemplo, el papado, su herida mortal será sanada, va a reanudar las persecuciones del pasado. Esas características se repitan, pero no se repite la profecía de tiempo. Entonces, podríamos hacer lo mismo con la profecía de los años de predicación de Noé. Jesús dijo que como en los días de Noé, así sería la venida del Hijo del Hombre. Noé predicó por 120 años y, bueno, tenemos que entonces mirar cómo podemos aplicar los 120 años o 120 días, si algunos lo quieren colocar literal, a nuestros días. Un grupo de adventistas en los años 60 del siglo pasado hicieron justo eso y tomaron desde el año 1844 y aplicaron 120 años de predicación. Entonces eso lo llevó al año 1964 y concluyeron que en el año 1964 vendría Jesús. Parece que a los adventistas del séptimo día una lección dura para aprender es que ya no hay más profecías de tiempo. Así de sencillo, no hay más profecías de tiempo para el futuro. Ahora, voy a regresar a ese punto, pero voy a terminar con unas razones más para no aplicar para aplicar el
periodo del día por año. Por ejemplo, lo que suelen aplicar muchos o usar muchos para llegar a los años 2027 y 2031. En realidad, la Biblia no enseña que el principio de día por 1000 años. La Biblia enseña el principio de día por año. Voy a repetir eso. La Biblia no enseña el principio de día por 1000 años. Enseña es el principio del día por año. Y los mismos pasajes que son usados por aquellos que creen en el principio de un día por 1000 años, son los mismos pasajes que en realidad prueban es el día por año, no el día por 1000 años. Por ejemplo, se nos dice en Levítico 25, se nos habla primero de la semana sabática que creó Dios, y luego esa semana sabática en Levítico 25 se convierte en 7 años de semanas, donde el séptimo año es un año de descanso, es el año de la liberación, y luego este séptimo año se repite 7 veces y nos lleva al año 49, del cual después de eso, el año 50, viene el jubileo. En realidad lo que estamos viendo acá no es el principio de un año, de un día por 1000 años, sino el principio de un día por un año. 7 días de una semana se convierten en 7 años. Bien, algunos preguntarán, ¿qué hace usted entonces con el texto de Salmo 90, donde dice, porque para ti 1000 años son como un día? La pregunta es, ¿será que Moisés, quien escribió el Salmo 90, estaba estableciendo un principio de interpretación? O más bien, Moisés estaba utilizando un lenguaje figurativo para demostrar la eternidad de Dios con la transitoriedad del hombre. Si ustedes leen muy bien claramente el Salmo 90, que ahí es donde cita Pedro, en 2 de Pedro 3, vuelve a citar la misma expresión, porque 1000 años son como un día. 1000 años para nosotros son como para un día para Dios. Pues Pedro está sacando eso del Salmo 90. El Salmo 90 es el contexto. El Salmo 90 claramente está hablando es de la transitoriedad del hombre. Algunos ejemplos de eso. El mismo Salmo dice, porque los años de nuestra vida son 70 años, en los más robustos 80, con todo pasan y quedan en el olvido. O sea, se está hablándose de cuán corta es la vida del hombre. Y para usar un lenguaje figurativo que tenga sentido en nuestra mente, dice, porque para Dios un día, 1000 años para nosotros son como un día. Y no utiliza una expresión exacta, dice como un día, no dice un día exactamente, como un día, o como el día de ayer, también lo dice así en esa expresión, como el día de ayer. A ver, si usted cuenta el día de ayer con el día de hoy, entonces estamos hablando es de 2 días. Ahora, alguien dirá, pero la sierva del Señor cita más de 64 veces la expresión 6000 años de pecado. Eso es correcto. Y todas esas veces que la sierva del Señor la cita, ella utiliza aproximaciones. Estos periodos no fueron dados para nosotros para determinar fechas. Voy a darles un ejemplo muy claro de por qué digo que estas son aproximaciones. La sierva del Señor, por ejemplo, habla de los 4000 años antes de la cruz, antes de Cristo, y los aplica a 3 periodos o momentos distintos. Por ejemplo, ella dice en el deseado que cuando Jesús nació, aproximadamente habían pasado 4000 años. Pero luego ella dice que cuando Jesús se bautiza, habían pasado como 4000 años. Y cuando fue tentado en el desierto, por 4000 años el ser humano se había degradado en fuerza física, moral y espiritual. Cuando Jesús muere en la cruz, que es el año 31, de nuevo ya dice, por 4000 años. La pregunta es, ¿será que la hermana White no sabe contar? ¿Se terminaron los 4000 años en el año 4 antes de Cristo, cuando Jesús nació? ¿O se terminaron en el año 27, cuando Jesús fue bautizado, y pues de ahí cuentan 2000 años más y lleva el 2027? ¿O se terminaron en el 2031, cuando Jesús murió en la cruz, y se cuentan 2000 años más y nos lleva al 2031? Desde luego que no.
no tiene esto fundamento en las Sagradas Escrituras. Ahora, si nosotros creemos en el espíritu de profecía, la sierva del Señor claramente explica este punto y se cita Apocalipsis el capítulo 7, donde se nos dice que el tiempo no sería más. ¿Qué significa eso que el tiempo no sería más? Si estudiamos el contexto de Apocalipsis 10 está hablando de un ángel que tiene un librito en su mano. Y todos los adventistas estamos de acuerdo que ese librito en la mano representa la profecía del libro de Daniel, que fue sellada, la profecía de las 2300 tardes y mañanas. ¿Bien? Entonces, cuando se dice que el tiempo no sería más, está hablando en relación a tiempo profético, al tiempo de esa profecía que había sido sellada. ¿Hasta cuándo el tiempo no sería más? Bien, el texto sigue diciendo, estoy leyendo en Apocalipsis 10 del 5 al 7, el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Es decir, hasta que el misterio de Dios se consume y la séptima trompeta suene, hasta ese tiempo, hasta ese momento, el tiempo no sería más. Sería una buena pregunta preguntar entonces, ¿cuándo se consuma el misterio de Dios? ¿Cuándo suena la séptima trompeta? Bien, el misterio de Dios hace referencia a la predicación del Evangelio. Efesios 1, 9 y 10 habla del misterio de Dios, que es reunir todas las cosas en uno en Cristo Jesús. Romanos 16, 25 al 27 habla del misterio de Dios que Dios ha dado a conocer a los gentiles. En Colosenses 1, 26 al 27 Pablo habla de ese misterio que ha sido manifestado a los santos, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Efesios 6, 19 nos dice que ese misterio de Dios es el Evangelio. Primera de Pedro 1, 12 nos dice que los que han predicado el Evangelio están predicando el misterio de Dios, los cuales los ángeles desean mirar. O sea que el misterio de Dios tiene que ver con la predicación del Evangelio y la obra de transformación en los hombres. Pregunta, ¿cuándo se terminará de predicar el Evangelio? El Evangelio se termina de predicar cuando se cierre la gracia. Entonces, cuando se cierra la gracia, se consuma el misterio de Dios y comienza a sonar la séptima trompeta. O sea que desde 1844 hasta el cierre de la gracia y la segunda venida de Cristo Jesús, que todo eso en realidad es un evento muy cercano el uno al otro, no vamos a tener nosotros profecías de tiempo. Ahora, volviendo una vez más a lo que estábamos discutiendo al principio de las profecías apocalípticas. Las profecías apocalípticas son distintas a las profecías clásicas. Las profecías clásicas son como las que encontramos en los libros de Isaías, Jeremías. Las profecías apocalípticas son particulares de Daniel y Apocalipsis, y estas profecías solamente tienen un cumplimiento, ¿bien? Y son de naturaleza simbólica, los símbolos predominan en estas profecías. Si usted aplica los periodos proféticos de una manera literal, entonces usted tiene que aplicar todos los símbolos que rodean los periodos proféticos de una manera literal también. Entonces no podemos usar los periodos proféticos de Daniel 12 para determinar el inicio de la ley dominical, o cuánto va a durar la ley dominical, o cuándo cae la lluvia tardía, o cuándo se derrama el Espíritu Santo, cuando se cierre la gracia, o cuando venga Cristo Jesús. No podemos hacerlo, y mucho menos con el periodo de los 6,000 años de pecado, que ni siquiera fue dado para hacer ese tipo de cálculos. Son todos aproximaciones. Yo creo que estamos casi al final de los 6,000 años de pecado, pero no puedo decirles cuándo terminarían los 6,000 años de pecado. Ahora, noten lo que la sierva del Señor comenta en cuanto a ese tiempo, que el tiempo no sería más. Y quiero citar aquí del comentario bíblico adventista, voy a citar el tomo 7, la página 982. Este tiempo, el que el ángel declara con un solemne juramento,
no es el fin de la historia del mundo, ni del tiempo de gracia, sino del tiempo profético que precederá al advenimiento de nuestro Señor. Ahora algunos dicen, y se pegan de esta frase y dicen, del tiempo profético. Es que nosotros no estamos utilizando tiempo profético, sino tiempo literal. Pero ya vimos que usted no puede usar esos periodos literalmente, porque el contexto nos dicta que deben ser usados simbólicamente. Los símbolos están de acuerdo el uno con el otro. Si hay lenguaje simbólico, entonces es consistente con el lenguaje simbólico. Si es lenguaje literal, debe serse consistente con el lenguaje literal. Y muchos hermanos y muchas personas que no entienden estos principios de interpretación, pues caen bajo estos engaños y creen que porque tiene mucha lógica, pues esto debe ser verdad divina. O algunos excusan y dicen, bueno, es que iba a venir luz, nueva luz en el futuro. Dios prometió que nos iba a dar nueva luz. Sí, Él nos va a dar nueva luz, pero la nueva luz no va a contradecir la luz previa que ya ha sido confirmada por la profeta. Y la sierva del Señor dice, es decir, la gente, y aquí ella se refiere a que ella explica que se refiere a tiempo profético. La gente no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo definido, sea literal, sea simbólico. El punto acá es que la gente no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo definido. Después de este lapso, que ahora abarca desde 1842 a 1844, no puede haber ningún cómputo definido de tiempo profético. El cálculo más prolongado llega hasta el otoño de 1844. La palabra de Dios es muy clara en cuanto a este asunto. No seas engañado por estos vientos de doctrina que agitan a la hermandad, que mueven las emociones y que conllevan al entusiasmo y al sentimentalismo y a la emoción. No caigamos por eso. El mensaje de los tres ángeles no necesita ninguna profecía de tiempo para hacerlo más fuerte. Él por sí mismo es fuerte, es poderoso, porque viene con el poder del Espíritu Santo. Una última cita que les comparto, Mensajes Selectos tomo 1, página 220. Vez tras vez se me ha amonestado acerca de fijar fechas. Nunca más habrá un mensaje para el pueblo de Dios que se base en el tiempo. No hemos de saber el tiempo definido, ya sea para el derramamiento del Espíritu Santo o la venida de Cristo. Claramente, entonces, la sierva del Señor dice acá, no hay un tiempo definido, y esto se aplica tanto al día, la hora. Algunos dicen, bueno, no estamos colocando fecha, pero estamos diciendo el año. Cualquiera de esas cosas, usted está poniendo un tiempo definido. El tiempo se divide en año, se divide en mes, se divide en semana, se divide en día. Nada de eso nosotros lo podemos determinar. Solo cuando Dios pronuncie el día y la hora durante las plagas, durante la liberación del pueblo de Dios, los 144,000 oirán la voz de Dios y sabrán el día y la hora de la segunda venida de Cristo Jesús. Esperamos que este estudio haya sido de gran bendición para ti. Te animamos a que estudies las Sagradas Escrituras, a que escudriñes por ti mismo, no creas todo lo que te digan, solo cree en lo que dice la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Dios te bendiga.